Nuevamente estamos en Radio Latina en Dublín para traer una entrevista, esta vez para hablar de un tema preocupante y que ha llamado la atención la última semana, como han sido las protestas que se llevan a cabo en Colombia. Hablan del paro nacional en Colombia y de una reforma tributaria que el gobierno ha estado tratando de imponer, no sé si esa es la palabra, pero de introducir en el país, ¿no? Estoy, bueno, en las cámaras a través de Zoom con Hernán Tena Cortés, él es director del diario La Nube en Risaralda. Corrígeme si estoy mal, por favor. Perfecto, así es. Muy bien, pero voy a dejar a Hernán que se presente, por favor, para luego comenzar a conversar de Colombia. Bueno, Silvia, antes que nada, a ti y a todos los oyentes, muchas gracias por escuchar el programa, a ustedes por el espacio que nos brindan el día de hoy. Yo, como ya lo dices, mi nombre es Hernán Tena, soy docente universitario y del sector público en la República de Colombia. Actualmente me encuentro aquí en Irlanda desempeñándome como pedagogo social y adelantando estudios de doctorado. Básicamente eso sería sobre mí. Y sí, muy preocupados con lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia. Sí, tú estás, bueno, internamente nos hablabas de que estás ya 1 año y medio en Irlanda. ¿Tú cómo estás viendo esta situación actual que vive Colombia? Tal vez nos puedes hacer un pequeño resumen a grandes rasgos de los conflictos y las repercusiones que ha habido en el país. Bueno, voy a hacer un resumen muy breve. Todo esto se origina por un cambio drástico en las políticas que se dieron luego de las elecciones del año 2018, que fueron ganadas nuevamente por un sector que se conoce como el uribismo, en cabeza oficial del Partido Centro Democrático, que es el partido del expresidente, y ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Este expresidente estuvo al mando de Colombia durante el 2002 y el 2010. Para entonces la reelección era posible durante 2 periodos. Entonces, en el 2010, que él ve que ya no puede optar por un tercer periodo, lo que hace es solicitarle al país que voten por su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, porque al parecer él iba a continuar con sus políticas. Una vez Santos sale presidente, él no continúa con las políticas del señor Uribe y lo que hace es empezar a trabajar y a gestar la paz y la reconciliación dentro del país. Por eso obtiene el Nobel de Paz, por ser un gestor a la paz, ¿cierto? Juan Manuel Santos estuvo frente al país desde el 2010 hasta el 2018. También se acogió pues, a su posibilidad de permanecer durante 2 periodos. Y en el 2016 se firmó el proceso de paz con las FARC, ¿cierto? Entró en vigencia, obviamente hubo un periodo de transición, para la firma de esto hubo un cese al fuego, entró en vigencia, en el 2018 el presidente tuvo que entregar claramente el país al siguiente presidente, y para entonces lo que ha hecho Álvaro Uribe es decirle al país, bueno, como con Juan Manuel Santos no se pudo, Juan Manuel Santos realmente fue un desastre en la presidencia según los ojos del señor Uribe, entonces vamos a votar esta vez por el señor Iván Duque Márquez, para entonces era senador de la República, que él va a recuperar el orden en el país y va a volver a hacer, pues, a continuar con las políticas, que yo traía o que yo tuve durante el 2002 y el 2010. El país cayó en una polarización tremenda, que es la polarización que tenemos hoy en el país de Colombia, en donde una parte está a favor de la paz, y otra parte está en contra de la paz. Los que están en contra de la paz son los que se identifican con el sector del uribismo, y los que no están, los que están, a favor de la paz se identifican con otros sectores, teniendo el senador actual Gustavo Petro y precandidato a la presidencia de la República, digamos que una fuerza mayor. Esto es lo que sucede, así inicia el conflicto. Una vez Iván Duque gana la presidencia, que es la continuidad de Uribe, el proceso de paz empezó a retroceder, llegaron los incumplimientos, se fueron creando lo que son las disidencias,
algunos desmovilizados que ahora tenían curules en el Congreso de la República volvieron a las armas, o se presume que volvieron a las armas. Luego llegan las reformas tributarias. En el 2019, en cabeza del actual presidente Iván Duque, tuvimos una reforma tributaria cuyo objetivo fue reducir la carga tributaria de los grandes empresarios con el fin supuestamente de generar más capital, ¿cierto? Esto fue un fiasco total, ahí fue donde se creó el déficit fiscal. Luego en el 2020 llega la pandemia, que esto sí es una pluricrisis que todo el mundo está viviendo, y ha llegado el 2021 en donde pretendían imponer una reforma tributaria con el objetivo de tapar dos cosas. Primero, el déficit fiscal que se generó por la pésima reforma tributaria que se aprobó en el 2019, y segundo, todo el déficit ocasionado por el COVID-19. Esta es como la contextualización. Aclaración muy importante, la reforma tributaria actual por la que inició toda esta manifestación que hoy el mundo conoce, no fue retirada del todo. Claramente el señor Duque dijo que iba a retirar la reforma actual del Congreso con el objetivo de pasar a otra reforma con algunas modificaciones que el país desconoce. Un día después, el ministro de Defensa, su viceministro, renunciaron al cargo. Fueron además, yo le llamo a esto que fueron reposicionados en unos cargos de mayor jerarquía, o sea, fueron premiados, y ahora estamos esperando la nueva reforma tributaria que la pasará el nuevo ministro de Hacienda, que también ya fue nombrado. En eso estamos, además del retiro de la reforma tributaria que entre comillas se consiguió, hay una lista de peticiones muy justa a cargo de las 40 centrales obreras y de otros grupos sociales, mingas, indígenas, por ejemplo, que buscan transformar la sociedad colombiana. Entonces estamos, diría yo, que en medio de un conflicto entre los que están a favor del pueblo y los que están a favor del pueblo de unos pocos. No sé si he sido suficientemente claro, la verdad el tiempo es muy reducido, entonces debo simplificar. Exacto, pero muchas gracias por darnos este breve resumen de lo que sucede en Colombia. Y bueno, es algo muy complejo, como lo has dicho, y algo que no se va a poder resumir en media hora de programa o en media hora de entrevista. Pero a lo que entendemos, la reforma tributaria que se ha querido implementar ha sido como quizás la gota que ha derramado el vaso para el pueblo colombiano. Cuéntanos, por ejemplo, el origen de las protestas vienen de más allá. Desde el 2019 ya habían protestas. Pero ¿cómo se ve el colombiano promedio afectado con estas medidas que el gobierno ha tratado de implementar y que, como tú dices, todavía no está quitada de la mesa? Así es, digamos que sí la removieron, pero van a presentar otra. Entonces es como yo le llamo a esto, es que le quieren dar pan y circo al pueblo. Ha sido el detonante, como tú bien lo dices, porque esta reforma tributaria toca a, yo diría que alrededor del 85% de la población. Acaban de salir unos índices, por ejemplo, en donde la pobreza ha subido al 42%. Otro índice, por ejemplo, que una persona que se gana 600.000 pesos mensuales, para ilustrarlos un poco, estos son más o menos 130 euros mensuales, o sea, por un periodo de 30 días, pertenece a la clase media. Eso es una cifra indignante, porque todos sabemos que con 600.000 pesos yo no puedo tener las comodidades que se tienen, si se pueden llamar así, dentro de la clase media. Entonces ese es el motivo por el que la reforma tributaria ha sido el detonante, porque hizo movilizar a toda la población, la llevó a las calles, porque la carga tributaria que se pensaba poner sobre el colombiano de a pie, sobre el ciudadano, sobre la clase trabajadora, sobre la clase media, iba a ser exageradamente alta. Te doy algunos ejemplos. Gravar las pensiones de aquellas personas que trabajaron toda su vida para poder tener, digamos, que un deceso decente, digno, y esta gente pretendía entonces
arrebatar un porcentaje de su mesada con el fin de pasarlo al erario público. Otro ejemplo, un colombiano que ganara 2.400.000 mensuales tendría que declarar renta. 2.400.000 no alcanzan ni siquiera a ser 700 euros. Ni siquiera 700 euros. Los que vivimos en Europa sabemos, por ejemplo, aquí en Irlanda el salario mínimo está girando alrededor de los 350 euros mensuales, semanales, perdón, si hacemos lo que se conoce como el índice de paridad de poder adquisitivo, 350 euros alcanza para lo que alcanzarían en Colombia 350.000 pesos, sin hacer el cambio de la moneda, ¿cierto? O sea que estamos hablando de que en Colombia el salario mínimo son 900.000 pesos, lo que equivaldría aquí haciendo la misma paridad de poder adquisitivo a 900 euros. Esto es una cifra muy baja, pero entonces un colombiano de clase media es aquel que se gana 600.000 pesos, o sea, ni siquiera un salario mínimo. Entonces esta sería como algo muy malo que traía esta reforma tributaria, y es gravar a las personas que ganen 2.200.000. Gravar, por ejemplo, la gasolina, un país que produce petróleo, pero también es el país en el que nosotros, los colombianos de a pie y todos los colombianos, pagamos la gasolina, una de las gasolinas más caras del mundo, por encima inclusive de países europeos. Entonces la gasolina también tiene actualmente un IVA del 5% y pretendían ponerlo en el 19%. Gravar los servicios exequiales, ¿cierto? O sea, las personas en estos momentos no tienen la cultura de adquirir un servicio exequial. Imagínate entonces si le ponemos el 19% de IVA a este servicio, ¿quién lo estaría adquiriendo? Además que es un negocio redondo porque estamos en pandemia y la gente está muriendo, ¿cierto? Entonces iría en contra total de la clase media y de la clase baja. Entonces era una reforma que pretendía desaparecer la clase media, que la clase alta siguiera siendo más alta y que la clase pobre creciera como en evidencia creció durante el último año fiscal. Sí, es bastante complejo la situación que nos dices. Y nos mencionabas, por ejemplo, el salario mínimo promedio en Colombia es de 600.000, si no me equivoco. El salario mínimo legal son 910.000 pesos más o menos, y le suman un auxilio de transporte que realmente no alcanza ni siquiera para transportarse 15 días. Y con ese auxilio de transporte se sube alrededor de millón y poquito, no recuerdo el poquito, pero te quitan también el 4% para salud y el 4% para pensión, o sea que te vuelven a quitar el auxilio de transporte. Entonces, neto, prácticamente, ¿cuánto llega a tener al mes un asalariado promedio? Un asalariado promedio llega a tener alrededor de 930.000 pesos mensuales por trabajar 48 horas semanales. Aclaremos además que la jornada laboral en Colombia es de 48 horas, contemplado de lunes a sábado, 8 horas diarias. No hay recargos por horas extras, no hay recargo por dominicales obligatorio. No pagan horas nocturnas obligatorias, porque en una de las reformas de ley del señor Álvaro Uribe Vélez, que lo mencioné al principio, todo esto se removió de la ley con el fin de generar más empleo. Bueno, para entender un poquito también cómo esto afecta económicamente, bueno, si pudiéramos estar en Colombia con una ama de casa, por ejemplo, para hablar, ¿qué es lo que puede comprar? ¿Cómo le afecta a una ama de casa esta ley, por ejemplo? La reforma tributaria. Exacto. Bueno, muchísimo. ¿Por qué? Porque varios productos de la canasta familiar, que son los productos básicos, que actualmente no son gravados, o sea, que son exentos del impuesto a la venta, que es el IVA, iban a ser gravados. Entonces, el dato, no recuerdo el dato exacto, está entre el 40 y el 50% de la canasta familiar actualmente tiene IVA, y lo pretendían subir algo así como al 56% de los productos con IVA, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos un impacto directo en la ama de casa, ¿cierto? Porque claramente, pues, si el azúcar, por ejemplo, no tiene IVA y mañana amanece con IVA, pues el azúcar va a subir el 19%, o sea, va a subir 190 pesos por cada 1.000 pesos, ¿cierto? Entre esos productos que pensaban gravar, porque además algunos congresistas y algunos ponentes de la reforma consideran que el café no es un producto esencial en uno de los
países que que más café produce. producen en el mundo. Aquí consumimos café colombiano, por Dios, pero allá entonces decidieron algunos que el café no es un producto esencial, que el café es para las visitas, ¿cierto? Este era uno de los que iba a quedar con el 19%. Entonces, ese sería un impacto directo, pero hay impactos indirectos. Por ejemplo, si la gasolina hoy, un galón de gasolina, por ejemplo, está alrededor de los 8.500 pesos. La verdad no tengo los precios muy claros porque llevo un harto tiempo fuera del país, pero si no me falla la memoria está como entre 8.500, 9.000 pesos un galón de gasolina con el IVA del 5%. Pues el IVA en la gasolina, perdón, sube al 19, calcula entonces a cuánto subiría el galón, ¿cierto? Entonces, si a la persona que transporta los alimentos le suben la gasolina, ¿él qué va a hacer? Va a subir también los Va a productos. subir también el transporte de alimentos. Entonces, el comerciante que recibe esos alimentos, ¿qué va a hacer? Va a subir también esos Exactamente. alimentos y la ama de casa o el ciudadano de a pie o el consumidor, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que pagar más por lo que antes pagaba menos. Entonces, a una ama de casa y a cualquier persona le afecta porque le van a subir los impuestos, le va a subir el costo de vida y, mejor dicho, todo va a subir menos el salario. Aclarando además que este año el salario no alcanzó a subir ni siquiera 5 euros en general, en total pues. Sí. Bueno, también nos mencionabas de que en Colombia tiene más o menos un 41-42% que vive en la pobreza. Bueno, creo que ese es el dato que nos has dado, pero hay también un comercio informal. Personalmente soy de Bolivia y el comercio informal es uno de, o sea, es de un porcentaje bastante elevado y generalmente gente que no puede pagar o no está registrada para pagar un impuesto. Este impuesto generalmente iría directamente a las personas asalariadas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este tema de la informalidad, gracias que lo tocas, es algo que en Colombia es, como decimos los colombianos, pan de cada día. Uh-huh. Es constante. Y a veces entendemos por empleo informal solamente a los vendedores ambulantes o a las personas que tienen un trabajo o que trabajan con el rebusque, como se dice en lenguaje argótico, pero no, también tenemos profesionales y tenemos personas, digamos que de todas las áreas o de todos los campos del conocimiento dentro de este concepto de informalidad, porque allá se considera un trabajador informal todo aquel que no está cotizando ante la seguridad social. Exacto. Entonces hay muchos, por ejemplo, como un odontólogo que tiene su consultorio en el centro de la ciudad y atiende los pacientes por cuenta independiente y no cotiza para la seguridad social. Ese sería un trabajador informal. Entonces, digamos que él cómo se vería afectado en el caso cuando salen las ayudas del gobierno. Estas ayudas del gobierno van amarradas al sistema de seguridad social. Entonces, si yo, Hernán Tena, no figuro en el sistema de seguridad social, pues es simple, no tengo derecho a las ayudas. Uh-huh. Esa sería como la afectación más grande. Los impuestos, pues es muy difícil evadirlos, salvo que tú todo el tiempo estés cobrando en efectivo, porque lo que entra por tu cuenta lo debes justificar, así como en todos los países del mundo. Entonces, la ventana o el piso para declarar renta iba a quedar en 2.300.000, si no tengo la cifra equivocada, y 2.300.000 son poco menos de 2 salarios y medio. Okay. Entonces, estas ayudas que dices del gobierno en realidad no llegarían a estas personas que viven en la informalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no llegarían. No llegarían a esas personas y ojo, hay unas que tampoco llegan a las personas que viven en la formalidad, porque en Colombia es muy importante mencionar que tenemos regímenes de seguridad social diferentes. Tenemos el régimen especial, que es el que aplica para, por ejemplo, nosotros los maestros tenemos régimen especial, los funcionarios de la policía, de las Fuerzas Armadas también. El régimen contributivo, que es el que aplica para todos los trabajadores, y el régimen subsidiado, que es el que aplica para personas que están en el desempleo, pero que además viven en barrios de estrato 0, 1 o 2, que son clase baja, si lo podemos mal llamar así, no tengo en estos momentos otra palabra. Entonces, si yo soy un profesor, por ejemplo, como lo soy, que vive de la informalidad porque no trabajo en una institución, sino que doy clases particulares,
y no estoy en el sistema de seguridad social, y lograba devengar 3 millones de pesos por cuenta de las clases particulares, pero la pandemia me hizo perder eso. Sí. Como no estoy en el Sisbén y como legalmente no me puedo sisbenizar porque no vivo en estrato 1 y 2, no tengo derecho a las ayudas del gobierno. Entonces la ley, la reforma tampoco llegaría a aquellos que más lo necesitan tampoco. No, por supuesto que no. La ley está pensando para sacar lo máximo de los que más necesitan sin darles nada a cambio. Aunque el discurso que ellos venden es que es una reforma de austeridad y que es una reforma que busca llegar, por ejemplo, a la gratuidad de la universidad, pero lo que no le cuentan a las personas es que si yo soy un estudiante que califico para la universidad gratis, lo que me están dando es el primero y segundo semestre. Y las carreras en Colombia tienen 10 semestres, o sea, no hay carreras de 2 semestres. O sea que yo empiezo a estudiar ingeniería de sistemas, el gobierno me está ayudando con los 2 primeros semestres, no me está dando auxilios de transporte, ni auxilios de alimento, ni auxilios de materiales, ¿cierto? O sea, no sabría, tendría que irme a vivir a la universidad, por ejemplo, porque esas ayudas están pensadas para los más pobres o para las personas de escasos recursos, y una persona de escasos recursos o tiene para comer o tiene para desplazarse, pero no tiene para las dos. Exacto. Y fuera de eso, la cereza que le ponen sobre su cheque de gratuidad es que a partir del tercer semestre defiéndase como pueda. Eso es lo que no se le cuenta al país, por ejemplo. Entre las protestas, hemos visto una semana de protestas en Colombia. ¿Cuáles son las demandas que estas manifestaciones están gritando en las calles, vitoreando? ¿Qué es lo que quieren? Porque prácticamente el gobierno supuestamente ha levantado o ha retirado la reforma del Congreso, pero aún siguen las protestas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen las protestas? Bueno, como te decía al principio, lo primero que quiero dejar claro y que quiero que el mundo escuche es que la reforma tributaria la retiraron para pasar otra, ¿cierto? O sea, aquí no han retirado nada. Aquí lo que hicieron fue sacar una cosa para meter otra. Van a hacer un cambalache, ¿cierto? Citando ahí el tango argentino que además en su letra también habla lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué siguen las propuestas? Porque tenemos un pliego de peticiones, ¿cierto? Tenemos, pero pues quienes están allá marchando y quienes estamos también haciendo fuerza aquí desde el extranjero, hay un pliego de peticiones, hay otra reforma que es totalmente regresiva, que aún no han retirado, que es la reforma a la salud, por ejemplo. Esa va en contra del derecho a la vida y va en contra de todos los derechos. Esa no la han retirado, por eso se sigue marchando. Y como esa, hay otras que deben cambiar. El sector, por ejemplo, de la educación, el magisterio colombiano de la educación pública, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes colombianos también está en las calles porque no hay garantías para la alternancia educativa, por ejemplo. Tenemos un gobierno que está presionando porque tenemos que regresar a las aulas, pero no hay cómo regresar. Hay colegios que no tienen agua potable y en medio de una crisis sanitaria como en la que estamos, sin medidas de bioseguridad y sin agua potable, explícame entonces cómo vamos a regresar a las aulas. Pero entonces tampoco están garantizando el derecho al internet, que ya es un derecho, y tampoco se está garantizando para que los niños asistan, y los jóvenes, las niñas, asistan a clases de manera virtual. Entonces ese es otro de los motivos por el que se está en las calles todavía. Los docentes, por ejemplo, los funcionarios públicos, algunos, entre ellos los docentes del magisterio, como te decía, esta es la hora, estamos hoy a 8 de mayo ya y no hemos recibido el nuevo decreto con los aumentos de salario. Seguimos trabajando todavía con el salario del año pasado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que todavía están sucediendo. No es solo la reforma tributaria, hay muchas cosas. Pero entonces, además, también tenemos un gobierno que busca, en vez de dialogar, solucionar todo desde la fuerza. Y con eso, y con estas ideas, esto se va esparciendo como una onda y va llegando a las ciudades grandes y ciudades pequeñas, y tenemos un alcalde, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, el señor Carlos Alberto Maya, que es el alcalde actual de una de las ciudades principales, por ejemplo, en el eje cafetero, que en medio de la conmoción y en medio de tanto desespero, hizo una rueda de prensa en el que invitó
a los empresarios y a las empresas de seguridad privada a crear un frente cuyo objetivo fuera recuperar el orden de la ciudad. Él en los medios dice que su mensaje no fue que las personas se armaran y realizaran justicia propia con el fin de recuperar el orden, pero quizás sí fue como lo entendió la ciudad. Y venimos de una ciudad, Silvia, en Pereira, una ciudad que por lo general no era tan violenta, a una ciudad esta semana de las más violentas del país. El miércoles, por ejemplo, a la 1:30 de la mañana, mientras yo escribía uno de los artículos que me pidieron para el Centro Latinoamericano de Solidaridad, me ha llegado la noticia a través de los medios de comunicación de un atentado que hicieron en el puente más importante de la ciudad, el viaducto César Gaviria Trujillo, que en ese momento no sabemos por qué no estaba custodiado por policía, y fueron civiles armados. Pero entonces, esto fue la noticia todo este fin de semana. Por fin de semana me refiero a miércoles y jueves. Y ayer en la noche, viernes, a la misma hora, a las 7:30, iba una persona por el Museo de Arte de Pereira, que queda en una de las partes más importantes de la ciudad, y le han dado 5 tiros, uno de ellos en la cabeza, no recuerdo cuántos, y este sí murió en la clínica unas horas después. Entonces, venimos de una ciudad altamente violenta la última semana, justo después de las declaraciones del alcalde. Luego, con esto no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que el alcalde mandó a los civiles a armarse. Luego, sí es claro, según el contexto, que ese fue el mensaje que se pudo entender. ¿Cómo tú lo ves desde aquí, desde Irlanda? Como colombiano que no está en su tierra, viendo todos estos hechos que están sucediendo en Colombia, en Cali especialmente, ¿cómo tú te sientes? Cuéntanos un poco sobre eso, y porque las imágenes han sido bastante fuertes en muchos casos, y no sé si la prensa en Colombia y en Latinoamérica ha reflejado realmente lo que está sucediendo. Bueno, lo primero es que yo les hago una invitación muy especial. Si quieren ir a la prensa en Colombia, busquen prensa independiente, porque la prensa nacional, los medios de comunicación oficiales, venden una narrativa, venden, porque literalmente la venden, una narrativa siempre a favor del gobierno. Periodistas muy, muy conocidos, ¿cierto? Venden esa narrativa, siempre se montan en el bus de la victoria, y los que me están escuchando saben de cuál Vicky estoy hablando, ¿cierto? Por otro lado, es muy importante también ir a la prensa internacional para ver cómo nos ven desde el mundo y cómo nos vemos los colombianos. Pues para nosotros, o por lo menos para mí, es muy difícil. Yo sigo siendo docente universitario en Colombia desde acá, sigo siendo docente también en el sector público, son mis estudiantes los que están saliendo a marchar. Es mi familia la que aún vive en este territorio, entonces claro que me toca, ¿cierto? Sí. Yo por ahí en algún espacio decía esta semana, es increíble que Colombia le roba a uno la tranquilidad, inclusive en la tranquilidad de Irlanda, por ejemplo, ¿cierto? Que los que vivimos aquí sabemos que este es un país muy tranquilo, donde se respira paz y donde se respira naturaleza. Inclusive hasta acá logra Colombia ponernos a hacer ese catarsis que en ocasiones es tan necesario. Profundo dolor, diría yo que es la respuesta si me lo pides en una sola palabra, dolor. ¿Cómo verías? ¿Cuál sería quizás los primeros pasos para encontrar la paz, para que cese la violencia, para que las protestas disminuyan y sobre todo se escuchen las demandas de las organizaciones? Lo primero es crear una mesa de diálogo y reconciliación con las personas que están en las calles, con todos los representantes de estas 40 organizaciones. Eso es lo primero, en cabeza del presidente Iván Duque. Pero el presidente creo que había llamado ya para negociación. Pero los está llamando sectorizados, y está llamando justo a los que no están en las calles. Okay. Ayer estuvo, por ejemplo, un grupo de congresistas y de políticos de una coalición que se está perfilando con mucha esperanza para las próximas elecciones, pero ellos no son los que están en las calles, Silvia.
O sea, el presidente se rehúsa a hablar con las personas que están en las calles. Y esto no puede seguir siendo así. El presidente se rehúsa al diálogo. Cada que hace una locución, ya podríamos decirle Iván conmoción interior Duque, porque lo que él quiere hacer es declarar un estado de emergencia que le va a permitir decretar leyes de manera inconsulta durante máximo 90 días, sin necesidad de la aprobación del Congreso, ¿cierto? Donde le va a permitir armar las ciudades, más de lo que ya las armó. Hace muchos años no se veían militares en las ciudades de Colombia. Eso ya no se veía, pero entonces ahorita lo estamos viendo. Esa es una de las exigencias en el pliego de peticiones. No hay negociación hasta que no quiten al ejército de las calles. Es que el ejército no se creó para estar en las calles. El ejército se creó para estar en las fronteras, ¿cierto? Pero aquí, entonces, el señor Iván Duque considera que el ejército debe estar en las calles. Y cuando no es el ejército, entonces es el SMATS. Y tenemos, sin decir que toda la institución de Fuerzas Armadas y toda la institución de la policía está accionando los marchantes. Sí tenemos muchos policías y muchos militares investigados por haber caído en el abuso de la fuerza. Sí, y tenemos, por ejemplo, los últimos atentados en la ciudad de Pereira fueron en contra de personas que se reconocen dentro de los colectivos de las marchas por ejercer la marcha pacífica. Entonces el presidente sale a decir que está dando 10 millones de pesos cuando se supone que no hay dinero de recompensa por cada vándalo que le entreguen, pero vemos que además las personas que están asesinando no son los que alteran el orden, por el contrario, son los que recuperan el orden en la protesta. Entonces realmente hay algo que no cuadra, Silvia. Desde acá, desde esta tranquilidad, se logra ver las cosas con más imparcialidad. Hay algo que no cuadra. Desde acá, cuando sí vivimos en tranquilidad, entendemos que en Colombia estamos acostumbrados a normalizar lo que no es normal. Sí, pues es bastante complejo, como ya lo había dicho anteriormente, y preocupante todavía porque al parecer no hay todavía esa luz al final del túnel para arreglar, para llegar a acuerdos pacíficos y acuerdos entre los manifestantes y el gobierno. Pues muchísimas gracias. Lo último quizás que te quisiera preguntar también, y bueno, y las disculpas, podríamos seguir hablando más porque de Colombia, o sea, Cali es la capital de la salsa, por decirlo así, y a todos los latinos que nos gusta, entonces está ahora como una ciudad que sufre, donde se vive violencia y que, bueno, está todavía lejos de la pacificación. Cuéntanos, ¿cuáles son aquí, como colombianos que viven en Irlanda, si hay algunas iniciativas que se están llevando adelante en apoyo a las organizaciones colombianas o no sé, qué actividades están haciendo para crear un poquito de conciencia de la situación que vive el país? Claro que sí, Silvia, es muy simpático porque aquí hay una comunidad de colombianos no tan grande como en otros países. Luego sí hay conmigo una buena suma. Teníamos una comunidad en Facebook, tenemos una comunidad de colombianos en Irlanda en Facebook, pero no nos habíamos unido nunca por WhatsApp y esto nos unió. En estos momentos, para los colombianos que me están escuchando, tenemos un grupo en WhatsApp con el objetivo de apoyar el paro nacional en Colombia y con el objetivo también de unirnos en las justas causas, si es del caso, y hacer donaciones o hacer diferente tipo de labor social en la medida que van llegando en el grupo. Eso fue lo que hizo este paro. Hoy, sábado 8 de mayo, están reunidos, yo no puedo porque me encuentro en mi lugar de trabajo, están reunidos en Dublín, precisamente solicitándole ayuda al gobierno irlandés. Queremos ser escuchados, queremos alzar la voz, queremos que las organizaciones internacionales medien este conflicto, porque está por visto que el gobierno nacional de la República de Colombia no tiene la intención de reconciliar. Ellos tienen la intención de abrir una mesa de diálogo con el fin de establecer sus parámetros
y aprobar sus parámetros de manera dictatorial. No tienen intención de negociación. Sí tienen intención de dialogar para después salir a los medios a decir, miren, es que ya dialogamos, pero ellos no quieren. Y es que aquí no, cuando se abre una mesa de diálogo y una mesa de negociación, las dos partes tienen que ceder. Entonces sí, tenemos una comunidad de colombianos en Irlanda que ojalá perdurara, así el paro se acabe y sigamos siendo esa comunidad que hemos sido esta semana. Yo me he encontrado, he intercambiado mensajes con algunos colombianos por WhatsApp que no conocía y es gratificante. Y luego también he recibido, esta tendencia se está repitiendo en diferentes países. Ahorita me llegó un comunicado de Holanda y pasó exactamente lo mismo. No se conocían y se unieron en pro de las justas causas. Y lo mismo sucede también en Francia, en China y en Malta. Tengo datos pues, de estos diferentes países. Con respecto a Cali, es una lástima, es lamentable lo que está sucediendo. Queremos decir también que Cali siempre se ha caracterizado por ser un municipio en el que las protestas obtienen siempre muy buenos resultados. Los índices de pobreza y de desigualdad, sabiendo que Colombia es el sexto país más desigual del mundo, en la ciudad de Cali superan todas las cifras que tú quieras. Si has estado de pronto en Cali, porque me dices que te gusta la salsa, supongo que estuviste en el sur de Cali, por los lados de Ciudad Jardín, por los lados de Pance, por los lados de la Carrera Sexta, ¿cierto? Que es como el lado bonito de Cali. Pero tenemos otra Cali totalmente desconocida, en el que hay unos índices que no quisiéramos socializar porque dan pena. Y hay un gobierno nacional que es ajeno a esa realidad, y eso es lo que se está manifestando hoy en las calles de esta hermosa ciudad. Claro, como extranjeros, como muchas veces no podemos ver realmente el fondo del problema. Y como dices, Cali se caracteriza por algunas cosas como la música, pero también ahora por la pobreza, esa pobreza que quizás está escondida y que el gobierno, o sea, no la está viendo. Y es también a ellos a quienes prácticamente cualquier reforma a la economía, cualquier plan de austeridad, prácticamente pueden ser los más afectados. Así es una triste realidad en un país que además es maravilloso. No crean lo que dicen los medios. Colombia no es, Colombia se puede visitar. Los extranjeros que llegan a Colombia se caracterizan porque se quieren quedar. Yo como docente de idiomas tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado con extranjeros y 8 de cada 10 profesores que llegaban al colegio se quedaban y se casaban con una colombiana si eran solteros, y si no, trasladaban a su familia para Colombia. Tenemos comunidades de irlandeses, tenemos una comunidad de españoles grandísima. Entonces es un país que se puede visitar, en el que claramente hay un conflicto que no inició ayer, que inició hace décadas, y que poco a poco iremos tratando de reparar, pero es uno de los sitios turísticos más atractivos de Sudamérica y de América como un todo. Bien, muchísimas gracias, Hernán, de verdad, por toda la información que nos has dado, por darnos también tu opinión sobre estos acontecimientos, y esperamos también que cese la violencia y que vuelva la calma y que, bueno, haya un país de encuentro nuevamente en Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán, de verdad. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Silvia. Muchas gracias a todos los que nos oyen. Y sí, ojalá que cese la horrible noche, como dice nuestro himno nacional.